diferente en la sucursal. Entonces ahí nos decía, es necesario hacer una carta de compromiso, otra para la sucursal. ¿Cuándo se debe hacer? ¿Cuándo no? En el caso de que se necesite, por ejemplo, presentar un dictamen para la sucursal y otro para la matriz, en esos casos es recomendable entonces hacer dos cartas de compromiso diferentes. Ahí nos habla la primera y nos dice que en la auditoría recurrente el auditor no debe considerar circunstancias requieren que los términos del trabajo sean revisados y si hay necesidad de darle al cliente los términos existentes del trabajo. El compromiso de auditoría siempre puede incluir la base de cálculo sobre los honorarios. Entonces ahí falso verdadero, siempre o no siempre. Las normas internacionales de auditoría están en contra de las auditorías recurrentes. Están muy sencillas. Las normas internacionales establecen que el auditor de la casa matriz puede ser el auditor de las sucursales. El auditor no debe estar de acuerdo con un cambio de trabajo donde no hay justificación razonable para hacerlo. Y el último es el párrafo de que no se puede expresar que a causa de la naturaleza de prueba selectiva y otras limitaciones, junto con las limitaciones de cualquier sistema contable, hay un riesgo de que algunas representaciones puedan permanecer sin ser descubiertas. Después de esto, conteste si el auditor no está de acuerdo con un cambio del trabajo y no se le permite continuar el trabajo original, ¿qué debe hacer este? Nos explica cuando el auditor puede aceptar un cambio del trabajo original y cuando no. En algunos casos nos habla y nos dice que es necesario que el auditor debe retirarse de ese trabajo. Para retirarse, entonces el auditor debe de comunicarlo a los socios, la junta directiva de esta empresa que está auditando, y también debe de ver algunos aspectos finales, porque si nos vamos al proceso de la auditoría y vemos que empieza con una carta de oferta, después la carta de compromiso y después el contrato de auditoría, que ya es parte legal que se va a hacer con un abogado. Entonces ahí hay cláusulas de cuándo, de cómo el auditor puede retirarse, de cuáles son los pasos que debe hacerlo, con cuántos días de anticipación debe de comunicarlo, a quién no debe de comunicar. Y si cumplís con eso, ya sabemos que podrías tener una demanda en el caso de retirarte sin cumplir los pasos mediante ese contrato de trabajo. Entonces ahí, como auditor, vos vas a determinar cuáles son los cambios que te está proponiendo el cliente, que si está justificado o no y qué debes de hacer. Puedes continuar con la auditoría. Es un cambio que no tiene, digamos, una importancia relativa. Para vos tu certeza razonable, que sería la acumulación de la evidencia. O en algunos casos vos decís, no, el cambio que me propone el cliente no es justificable porque, digamos, no me va a permitir a mí como auditor tener toda la información necesaria para poder concluir ese estado financiero. Entonces ahí ya un retiro, cumpliendo con los pasos que ya se acordaron. Lo que es la diferencia entre auditoría de componente y la recurrente que ya hablé. Después está un desarrollo. Primero dice que en la empresa Ahí Voy, usted le ha prestado sus servicios profesionales por más de 3 años continuos, realizando auditorías tanto de personal, administrativa y financiera. En su último trabajo, el señor Armando le propone un cambio en los términos de referencia, tomando en cuenta que ha pasado de los 3 propuestos, siendo este principalmente en que debe visitar las sucursales y levantar el inventario en esos lugares y no visitar a cada uno de los clientes que tenían acordado, tomando en cuenta lo que plantea la NIA 210, cuál sería su posición al respecto. Entonces, creo que aquí están proponiendo cambios, porque aquí digamos que el cliente te dice, la auditoría era de 3 meses, pero
ya pasaron 2 meses y en el mes que falta, en el mes todavía falta a todos los clientes levantar el inventario. No hay tiempo para hacerlo. Vas a aceptar eso o vas a buscar, digamos, una alternativa que ahí que te quedes más tiempo trabajando, puede ser de noche, que tengas que buscar más personas para poder cumplir en caso de que vos busques una solución. Y otra que aceptar, por eso es que vos vas a determinar según lo que dice la NIA. Aquí vemos también, podemos hacer énfasis en que son cuentas importantes, las que aún te falta revisar, porque si estamos hablando de una empresa contabilizada, entonces la cuenta de inventario o la cuenta de cliente es muy importante. Vos como auditor deberías de saber que no poder concluir satisfactoriamente con toda la auditoría, no revisa esas cuentas que son muy importantes. Entonces todo eso es lo que vos vas a plantear en la respuesta 1. Que a usted se le encargó llevar a cabo una auditoría de Amazonas, un negocio no constituido como sociedad anónima, por Jean-Claude Pizarro. El señor Pizarro le indica que no debe preocuparse por estima que de ninguna manera en la posición de usted puede obtener información alguna de visitar a cada uno de los clientes, los cuales ascienden a 1,700. Usted ha venido a presentar continuamente sus servicios a la empresa, por lo que el señor Pizarro tiene mucha confianza con usted, por lo que se ofreció para darle una carta detallando el importe con el que deben aparecer las cuentas en el balance general. De acuerdo con la clasificación, ¿cuál se está practicando en esta empresa? Y 2, la guía 1, objetivos y principios básicos que regulan una auditoría de estado financiero, establece que para que el auditor pueda emitir opinión del estado financiero debe tener certeza razonable. Servirá la carta del señor Pizarro como evidencia suficiente para determinar el valor en que deben de aparecer las cuentas en el balance general. Marta, ¿cuál clasificaste vos? La auditoría. ¿Qué está practicando en esa empresa? Bueno, yo pienso que es razón suficiente la carta del señor. Porque... ¿Cuál auditoría se está practicando en esa empresa? Solo el micrófono alumno porque se escuchan interferencias, ¿oyeron? Lo primero que te pide es cuál de las dos auditorías. ¿Es auditoría de componente o es una auditoría recurrente? Entonces, eso es lo que te está preguntando en la A. ¿Es una auditoría componente o es una auditoría recurrente? Ustedes ahí tienen la respuesta porque dice, usted ha venido prestando continuamente su servicio a la empresa. Entonces, ahí está la respuesta. En el caso B nos habla sobre que nos vayamos a la NIA 1, sobre los objetivos y principios básicos, y nos habla sobre certeza razonable. ¿Qué es la certeza razonable? En el primer material nos dice que la certeza razonable es la acumulación de evidencia del auditor para poder determinar la razonabilidad en la información financiera. Entonces, vos necesitas una evidencia. La evidencia debe de tener siempre dos características. Tiene que ser suficiente y tiene que ser competente. La evidencia tiene que ser suficiente y tiene que ser competente. Suficiente va en base a la cantidad. El auditor, con su juicio profesional,
va a determinar qué cantidad de evidencia él necesita para poder dictaminar los estados financieros, y competente en base a la calidad de la evidencia. Ya sabemos que en relación a evidencia, cuando veamos la NIA 500, vamos a ver que la evidencia externa es más fiable que la interna, porque yo les decía, no es lo mismo que el mismo contador te esté diciendo, esto lo hice así, o lo hice, o este es mi saldo correcto, yo ya revisé, a que alguien externo haya revisado y te diga. O sea, ahí vale más la opinión del externo que la del interno, porque vamos a la realidad, el contador te puede estar engañando, te puede estar diciendo cosas que ni siquiera ha hecho. Entonces, en este caso, cuando dice visitar a cada uno de los clientes, es preferible que vos, es más confiable la evidencia obtenida de la visita a los clientes de lo que te diga el propio contador. Entonces aquí estamos hablando de certeza razonable. Certeza razonable es acumulación de evidencia. En este caso te da toda la evidencia, revisar, no visitar a cada uno de los clientes. Entonces aquí no vas a tener certeza razonable porque no vas a tener la evidencia suficiente para comprobar los saldos de cada uno de los clientes. Por lo tanto, esa es la parte que ustedes van a analizar. ¿Hay certeza razonable? ¿No hay certeza razonable? ¿Cómo queda la evidencia? Esa carta que te va a entregar el señor es competente, es suficiente para vos como auditor. Entonces, eso es lo que ustedes van a determinar. Marta, ¿ya tenías esa respuesta? Sí la tenía, pero no así de esa manera. No la había clasificado como componente o recurrente. Y con la carta del señor también. Recuerden que ahí va sobre eso, tema de evidencia. La evidencia es suficiente, la evidencia es competente en relación a cantidad, en relación... Y siempre ahí digamos que el auditor puede buscar otras opciones. Como decía, puede quedarse trabajando más tarde, tiene que tener, incluir a alguien más en el equipo de trabajo. Entonces es a buscar soluciones porque vos no podés dictaminar o terminar ese trabajo sin tener la evidencia, porque si no va a resultar un trabajo que no es lo correcto o vas a decir cualquier cosa en tu dictamen final. ¿Consultas de esa parte? Nadie había hecho todavía esa parte. Nadie había avanzado. ¿No tenían ustedes su respuesta? Profe, Nadie. yo avancé, pero hasta cierto punto, profe. A los desarrollos ya no llegué. Ajá, solo había ¿Cómo? había avanzado solo en la primera parte. Sí, en los desarrollos no he avanzado. Y entonces ahorita ustedes tomen nota de todo lo que yo estoy diciendo y con base a eso ustedes responden. Entonces en la primera sí es de componente recurrente, componente, y en la segunda ahí abordan sobre la certeza razonable. Eso es lo importante, la certeza razonable, y la certeza razonable es igual a la evidencia. Y por eso te dice ahí suficiente, yo digo suficiente o competente. Suficiente en la cantidad y competente en la calidad. O sea, vos como auditor determinás, ¿es suficiente este papel que me va a dar este gerente? No, yo considero que no es suficiente. Yo necesito más, necesito determinar saldo, necesito mandar carta de confirmación a los clientes. Porque aquí, igual al caso anterior, estamos viendo que son cuentas fundamentales de un estado financiero de una empresa, como lo son los clientes, o en el otro que nos hablaba sobre el inventario. Son cuentas trascendentales
que vos no podés decir, no voy a revisar esta cuenta. O al final puede que deje una opinión con salvedades, pero aquí estamos viendo que en estos casos te están pidiendo una opinión positiva porque los quieren para determinadas cosas, los dueños de las empresas. Entonces aquí es como, o sea, vas a dar la positiva sabiendo que no revisaste todo, o sos un buen auditor y determinas que no puedes hacer eso. Y buscar, y ahí en este caso sería buscar soluciones, buscar otras soluciones para poder completar todo el trabajo y que vos al final, como nos diría Ana Mía, tener la certeza razonable, tener toda la evidencia que vos necesitas para poder demostrar que todo está bien, que es el caso que te estarían pidiendo. Te estarían pidiendo una opinión positiva, el dueño. En el tercero dice que aunque la opinión del auditor aumente la credibilidad de los estados financieros, el usuario no puede asumir que la opinión es una seguridad en cuanto a la futura viabilidad de la entidad, ni a la eficiencia o efectividad con que la administración ha conducido los asuntos de la entidad. Aquí la respuesta la podemos llevar sobre dos aspectos. Uno es inseguridad total. Hablamos del alcance y decíamos que una auditoría no puede tener un alcance, una seguridad de 100% porque no vas a revisar todo. Decíamos, una empresa mediana grande donde se genera mucha información o documentos contables, es imposible revisar todo y ahí es donde los recurren a la muestra. Y en la muestra ya sabemos, revisamos cierta cantidad, no toda. Entonces, en eso que no revisamos, puede que ahí se encuentren los errores y que en la que nosotros revisamos salió todo bien. Entonces, por eso no vamos a dar una seguridad total. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta en esta opinión es que si bien una auditoría le da credibilidad a los estados financieros, sí, porque aquí decimos de estados financieros cerrados que muestran la posición financiera de una empresa. Y nosotros al decir está bien, eso tiene un peso, tiene un valor, pero nosotros como auditores no estamos proyectando futuro en cuanto a la eficiencia o efectividad, en cuanto a, digamos, esta empresa va a vender tanto en los próximos años o va a tener una rentabilidad de tanto. Eso no lo podemos dar como auditor. Esa, como dice aquí, seguridad en cuanto a la futura viabilidad de la empresa, eso se proyecta, pero eso lo va a proyectar el administrador, el gerente de la compañía, en base a sus estrategias de marketing, de cuánto planea vender. Eso va a determinar la viabilidad de la empresa, no la va a determinar la opinión del auditor, pero sí va a aumentar la credibilidad de los estados financieros, porque yo les decía que el auditor da fe pública o certeza pública de lo que está contenido ahí, muestra fielmente la imagen de la compañía. Por eso es que la opinión tiene un gran valor, pero no tiene nada que ver con el futuro de la empresa, porque para hablar de futuro muchas cosas pueden pasar que no están previstas, y además estamos diciendo siempre que vamos sobre información que ya se generó, que ya se contabilizó, que en muchos casos está cerrada. Por último, nos presenta dos ejemplos de carta compromiso. Aquí obviamente dentro del material están los requisitos o qué debe contener una carta compromiso, y en base a eso nosotros podemos determinar, sabiendo qué es lo que contiene, que en las mismas preguntas lo dice, saber cuál está bien y cuál está incorrecto. Entonces nos muestra aquí la primera, una carta. Vemos ahí, sin haber estudiado, ya sabemos que esa carta está incompleta. Vemos párrafos muy pequeños y que no tienen todo lo que debería tener la carta compromiso. En la segunda, ahí
a modo general, sin haber leído, miro que tiene todos los párrafos y todos los párrafos están correctos. Ya leyendo es que están correctos. Todo lo que debe de tener la carta de compromiso lo tiene la segunda carta. Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es mejorar la primera, la que esté incorrecta, y tan fácil como copiar y pegar los párrafos de la que está correcta y pasarlo a la que esté incorrecta. Y si en la incorrecta hay párrafos malos, eliminarlo. Entonces, dejar la carta incorrecta, dejarla igual a la que está correcta. Sencillo eso. Solo, y ahí como decía, solo trasladar párrafo, copiar y pegar, y que quede bien redactada la primera en cuanto a los párrafos que debe de tener. Porque tenemos el ejemplo de la que está correcta. Consultas. Profe, entonces la primera carta es la incorrecta y la segunda es la que está correcta, ¿sí es? Sí, exacto. Entonces vos de la correcta, la que está incorrecta es porque le faltan párrafos que debe de llevar, y hay un párrafo, dos párrafos que están incorrectos y hay que eliminarlos, quitarlos y pasarle los párrafos de la carta correcta, porque ¿qué les decía? Que la carta de compromiso es un machote que no se cambian muchas cosas, porque nos dice, debe llevar el objetivo de la auditoría, debe llevar el alcance, debe llevar el párrafo de las limitaciones inherentes. Entonces, esos párrafos ahí quedan siempre igual. Por eso es que ustedes solo van a trasladar los párrafos que le hacen falta a la que está incorrecta o incompleta. ¿Más consultas? La voy a dejar para el día lunes, la tarea, ¿oyeron? Para darle más chance. ¿De acuerdo? ¿Alumnos? Sí, profe, sería bueno. Entonces hoy la habilito para el día lunes. Para no quedarme hablando, voy a volver a entrar, ¿oyeron? Voy a volver a entrar a la video, porque me va a sacar y me voy a quedar hablando solo.